Aquí vamos. Muy bien. Y bienvenidos y bienvenidas. Espero que ustedes estén bien. I hope you guys are well. Sí, vamos a comenzar la temporada del invierno. Wow, we are starting winter term. So today we're going to start off with some really general stuff. Para que todos sepan, so that everybody knows, especially the new folks, if there are specific types of things or types of vocabulary that you intensely want to do during this winter session, always feel free to email me about it. At the end of class, I start compiling a recap email. So tomorrow morning, you'll get a recap email, and it'll give you the link to watch this YouTube that we're recording, so that if you're, you won't need to click on it because you're here, but, people who are absent will click on the link, watch what we did in class. And, if you ever are out or your Wi-Fi goes out or God knows what can happen these days, and you miss class, you can always watch what was going on and all the links that we will use. So will be listed in that email that you'll get tomorrow morning. So, you don't need to frantically take notes. Anything you see that that is on one of my screens will be there in a link in that email. Okay, just a little bit of housekeeping so everybody knows. Vamos a practicar con cosas bastante generales hoy. We're going to practice with some general stuff today. We're going to start with an activity we're going to do all together, but then I think for phase 2 of that, I'll probably send you into breakout rooms to practice with a smaller number of people. We'll do it together, the first leg of it together, so that you kind of see how it follows. So you know what to do when you get in smaller groups. And that's going to be just very general stuff, just speaking off the top of your head. You'll see what it's about. It's not anything like real earth-shattering. Son cosas generales. These are general things. When we finish up with that, I want to do a little segment where we're going to play portions of a video, the Daridiana videos, but you're going to listen to them speaking and follow the transcript. And we're going to watch maybe a 3-minute chunk, and then I think it's maybe a 2-minute chunk. Es información cultural, and this will be like a cultural thing, which is kind of fun. But you'll see some things linked together, and there may be some things in the transcript that you say, wow, what do they mean by that? So we'll pause it at various times. And I hope we get to my other activity, which is going to be talk about what happened in the pictures, which again will be kind of general. And, something that you can kind of go off and speak as you wish. Okay. We do not have a set book. We are not going to follow a textbook for those folks who are new. Uy, no tengo la copia. I don't have, if you desperately want to see a copy of the kind of reference book that a lot of people in the class have used, I can send that, to you. Let me know if you want that. A lot of people already have a book that they used to use, that they're comfortable with, and, and you may want to look at that to see, here's a topic that I would like to check out during this session, in which case, please let me know. Aquí viene, hola, Kathy, y hola, Janet. Janet, viene aquí. Bien. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar con una actividad de comparaciones. Y vamos a ver aquí en la pantalla, comparaciones. ¿Cómo podemos comparar estas ciudades? How can we compare these cities? Wide open. Wide open. It can be general information,
could be personal information if you've ever been there. No importa, doesn't matter. Lo único que quiero, the only thing I want, lo único que quiero es que ustedes participen, que ustedes practiquen. I just want you guys to practice. So don't worry that all your grammar is like straight and perfect. Están aquí para practicar. You're here to practice. You're not here to be perfect, right? We got to practice. You got to practice. You got to fall down sometimes and skin your knee a little bit, and that's perfectly okay. Es normal. Okay. Y vamos a practicar esta parte todos juntos, all together. Okay. Vamos a comparar. Vamos a comparar dos ciudades. Espero que ustedes pueden ver bien, sí. Aquí tenemos las ciudades de DF, que es Distrito Federal. Distrito Federal es la Ciudad de México. Bien. Y Honolulu. En Hawaii. Para comparar, in order to compare, puede que es posible que es posible comparar con información de las dos ciudades, información de dónde están, del clima de la ciudad, de las actividades en la ciudad, de edificios o parques o atracciones importantes en la ciudad. Lo que quieran, whatever you want. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Cómo podemos comparar? And this is definitely going to be free for all. You're going to do the next set of these in smaller groups, but we'll do this together just so you see how this works. So we get kind of a template of sorts. Okay. ¿Cuáles son sus ideas? What are your ideas? La Ciudad de México está en el, how do you say continent? Continente. El continente, bien. El continente de Norteamérica. Sí. Honolulu está en una isla en el Océano Pacífico. Buena comparación. Y voy a escribir, sí, de manera más breve. DF, sí, Ciudad de México está en el continente de Norteamérica, de las Américas, Norteamérica. Norteamérica. Y Honolulu está en una isla. Está en una isla. No está en el continente. Están en una isla en el Océano Pacífico. Pacífico. Buena comparación. Bueno, ¿qué más? Hay muchas personas en México. Oh, sí, verdad. Y menos personas en Honolulu. Excelente, sí. Hay muchas personas. I'm going to change that a little bit to get a little briefer form, pero muchas personas sí está bien. Hay mucha gente. Hay muchos habitantes en la Ciudad de México y menos gente en Honolulu. ¿Verdad? Sí. Excelente. Bien. Ok. Otra idea. La gente
en México, Ciudad de México, no van a surfear. No, no va a... Surfear. Surfear. Oh, a surfear. Ah, no va a surfear. Sí, no Sí, va sí. a hacer... Sí. Y la gente de Honolulu, sí, eso es. Eso es, no va a surfear. Bien, bien, me gusta, me gusta. Buena observación. Ok, otra idea. En el pasado fueron terremotos en México y huracanes en Honolulu. Ah, buena comparación, sí. Había terremotos. Sí. Terremotos o temblores, es lo mismo, sí. Terremotos en la Ciudad de México y huracanes a veces en Honolulu. Exacto. Muy bien. La pregunta, Sí, sí, por favor. sí, sí, Ah, dime. ¿Qué es terremotos? Yo no sé. Cuando el suelo Ajá. se mueve de manera muy, muy, muy violenta. So earthquakes. Exacto. Okay. Gracias. Terremoto. También se dice temblores, tremors, sí, es como temblores, ¿sí? Son iguales. Ok. Vale, magnífico. Ok. Mucha gente en la ciudad de, no, muchos habitantes en la Ciudad de México hablan español y en Honolulu, primarily, ¿cómo se dice primarily? Por la Primarily. mayoría, La mayoría inglés. sí, en DF se habla español. Y en Honolulu se habla inglés. Tengo una amiga que originalmente ella viene de Honolulu y ella me dijo una vez me dijo que su hija fue a una escuela de verano, para aprender el idioma indígena de Hawái. Sí, entonces hay gente indígena, sí, y porque la hija de mi amiga es de sangre hawaiana, sí, ella sí se puede asistir a esta escuela de verano para aprender el idioma o la lengua de los nativos originales, los indígenas de Hawái. Sí. Pero en general sí se habla inglés porque sí, bien. Y fíjense, notice when we want to say they speak Spanish, we could say, es posible decir, hablan español o hablan inglés, pero quizás es un poquito más común decir se habla, it is spoken, because we're talking about people in general. It would not be wrong to say hablan, they speak, you know, but when we talk about the whole population, la población en general, this is a perfect vehicle for se habla, and you're going to hear one of those se phrases, I'm pretty sure, that is like this structure, different verb, but same structure, yeah, used in the little cultural piece we're going to listen to later. Okay, a ver. Bueno, ¿hay más o no? Ok, sí, Federico, dime.
Honolulu tiene mi universidad, pero no es verdad para Ciudad de México. O sí, hay una universidad en Ciudad. Sí, sí, creo que sí, sí. UNAM. Sí, UNAM. No, my university was was in Hawaii, Honolulu, but Ah, true for Mexico City. ok. Sí, hay universidades en las dos, ¿sí? Bien, sí. Universidades, sí. UNAM, universidad, ¿cómo se llama? UNAM. UNAM es el nombre de la abreviación para la universidad en Ciudad de México, Universidad Autónoma de México. No recuerdo N, la palabra para N, pero sí, hay dos universidades. Y tu universidad está en Honolulu, Federico. Otra vez, Tu vieja universidad, your former university, tu vieja universidad está en Hawaii. sí, let's see. ¿Se llama Universidad de Hawaii? Sí, Qué fácil. Ok. Bien. Vale. Bueno. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Juanita. Yo creo que los edificios de F son muy viejos. Ok. Old buildings, pero en Honolulu los edificios son nuevos. Modernos. Moderno, sí, Modernos, ¿no? moderno, Ok. Ok. Bien. grande. Ok, vamos a cambiar un poquito. We're not going to say all of them. We're going to say there are. There are. Existen o hay es There muy are, fácil, there ¿sí? is, yeah. Hay edificios muy viejos en la Ciudad de México. Y los de Honolulu son más modernos. Sí, Generalmente. más o menos. Y hay edificios modernos también en Ciudad de México, claro. Sí. Pero como edificios históricos. Bien, Sí. edificios viejos como edificios históricos como la Catedral de la Virgen de Guadalupe o algo así. Bien. Excelente, excelente. Qué buena idea. Ok, ¿hay más? ¿Hay más o quieren ustedes practicar en grupos más pequeños ahora? You see how this is going, ¿no? Ok. Y es posible hablar de muchos detalles. It is possible to speak using a whole bunch of different kinds of details. No importa, doesn't really matter. It's very much a free-for-all that you can do whatever you want to do. So what I would like to do is to send you off into some smaller groups that you're talking with maybe 3 people, okay, instead of a whole big group. But you guys did really great on our little trial run there. And you're going to have a couple of cities to talk about. And then we'll come back and kind of compare some notes. Because, every group will come up with one. Well, this is our primo 2 great examples, right? So my burning question for you will be, is 7 minutes enough to talk about 2 cities? 7 minutos? Because you don't have to exhaust every single brain cell. If you come up with like 3 different ideas or even 2 different really good ideas about each city, as a comparison, that's fine. ¿Está bien? Bien. Bien.
Ok, vale. Vamos a ver. Ustedes van a hablar de de la ciudad, ¿dónde está? Está aquí, bien. Necesito mi cajita de texto. Aquí. Ustedes van a hablar de la ciudad de, San Francisco. Bien. Y ustedes van a comparar la ciudad de San Francisco con la ciudad de Paris. París. 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 En francés se dice Paris, Paris, pero en español decimos París, porque pronunciamos la S de París, ¿sí? Y boom, boom, París, París, ¿sí? Pero San Francisco, ¿bien? ¿Ok? ¿Vale? Y van a ver las fotos. I will send the little photos into your Zoom room, okay? ¿Y cuántos somos? How many are we so that I divide this well? Voy a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok. Vale, bueno, momentito. Quizás 3. Vamos a... Uy, no, ¿qué pasó? Tengo que añadir Oh, hola, Brian. otra. Sí, tengo que arreglar mis cositas un poquito aquí. Bien. Y Extra. ay, a ver, momentito. Tengo que añadir otro cuarto, perdón, un momentito. Ay, pa. Ok, casi. Bien, ok, vale, bien. Bueno, you'll be in a group of 3 or a couple people, and I will give you about 7 minutes. Just talk and let's come back and compare your best ideas. Bueno, cuando vean el botón de join, hit that button, and I will send the pictures into your Zoom room. Ok. Tengo que anotar. ¿Dónde está mi reloj para ver cuánto tiempos estamos en Zoom Room? Uy, a ver. Uy, eso no es. Están con relojes. It's in my watch button. Bien. Ay. Ok. Vale. Bien. Vamos a ver qué dicen todos de San Francisco y París. ¿Pueden hablar de la geografía de dónde están las dos ciudades, del país donde están? Pueden hablar de la industria o el tipo de empresa que es característica de la ciudad. Pueden hablar de la historia de las dos ciudades. Pueden hablar de los monumentos, los edificios importantes en las ciudades. Pueden hablar de la comida de las dos ciudades.
que sería muy interesante, de qué idioma se habla en las dos ciudades. Hay muchas cosas que podemos decir de San Francisco y París. Un montón de cosas. Es muy fácil comparar a ciudades famosas que conocemos o quizás no conocemos, pero sabemos muchísimo de las dos ciudades porque son tan famosas. Y todo el mundo sabe bastante de las dos ciudades. A ver. Ok. Y después tenemos que hablar más de... tenemos que escribir. Voy a escribir las descripciones o las ideas importantes cuando nos reunimos, when we get back together, cuando nos reunimos. Y vamos a ver que van a contribuir todos. Durante la segunda parte de la clase vamos a escuchar con cosas un poquito más difíciles. La información cultural en el vídeo que vamos a ver más tarde. No es tan difícil, pero vamos a hablar un poquito de otro día de fiesta en México, muy común, que se celebra mucho en México. Ya celebró este día hace una semana. Ok. Nos quedan 2 minutos, quizás 3 minutos. Es muy interesante porque muchas veces cuando todos regresen pienso de antemano, I think ahead, pienso antemano, van a hablar de esto de San Francisco o esta idea de París. Y muchas veces los estudiantes hablan de otras cosas en que no pensaba. They talk about other things that I was not thinking about at all. So, okay, así que es interesante ver las ideas inesperadas, the unexpected ideas, las ideas inesperadas de los demás, that everybody else has. Ok, oficialmente tenemos 2 minutos más. When we get to the 1 minute mark, I will give everybody the warning that they have 1 minute left to clean up and wrap up and tie everything up and come on back. Y todavía necesito la luz. Wow, I still need the light. ¿Sí? Uy. No hay luz ahorita. No light right now. Oop. Oop, 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 oop.
No me permite. Sí. Ok, acabo de enviar. I just sent everybody the little warning that they've got 1 minute to wrap up. Todos tienen 1 minuto, 60 segundos para acabar con todo. Hola, Marlene. Oh, I jumped the gun getting back in. I was so excited. Ok, vale. Bueno, está bien. Está bien. Ok. Aunque esperamos a los demás. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil hablar al principio con cosas de que sabemos algo, things that we know something about. It's easy to talk about it first. Okay. Pero sí voy a arreglar mi espacio para que yo pueda escribir sus ideas. Aquí vienen los demás. Here comes everybody else. Aquí vienen los demás. Sí, todos estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Ok. Y voy a escribir aquí. Vamos a compartir sus ideas de Honolulu y San Francisco, ¿verdad? No, No, San Francisco y París. París. Y París, Guy. Lo siento. Oh, Honolulu. No me hago caso de la. Ok, aquí. Allá. Ok. Bueno. Now, once I put the share screen on, because we're going to type this in for people who want to take a look at it while we go. I will only see a few of you. So if you raise your hand furiously, I'm not ignoring you. I just can't see you on my screen. So you'll have to speak up and be bold. Honolulu. Am I even spelling that right? I'm not sure I am. Okay. Not Honolulu. Yes, Paris. 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 H-O-N-U. Paris. 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 No, Honolulu. Perdón. París. Todavía. Hawaii and mind. Mental block. You need a vacation, Marilyn. You need a vacation. Guy. Demencia. Guy. Okay. San But your Francisco. spelling was good. Okay. Good. Okay. Bueno, Deletrear. vamos a ver. Okay. No tengan miedo. Don't be afraid of making mistakes. Guy. Okay. La Okay. tonta que soy yo. Ok. Bueno, ¿qué quieren ustedes, qué quieren decir ustedes de San Francisco y París? Okay. Ok, bueno, Janet, sí. San Francisco, en la ciudad de San Francisco hay muchas colinas. Oh, sí. Y en París la tierra es muy plana. Sí, ok. En San Francisco colinas. hay, Hay colinas también. pero Pero no como en San Francisco. no como en San Francisco, sí. Ok, entonces sí, en San Francisco hay muchas colinas y en París no hay tantas. Okay. There are not so many. ¿Qué es Ay, el color? Colina es
es la elevación de la tierra, ¿sí? Ah, Como, sí, sí. sí, no es una Sí. montaña, una colina un es poco mucho más pequeña que una Ah. montaña, ¿verdad? Sí, colina, entonces es hill, ¿bien? Y no hay tantas, ¿sí? París tiene, sí, el suelo más más plano, little flatter. Sí, sí hay colinas, pero no son colinas como en San Francisco. Es difícil caminar, ¿no? Sí. Ujú, Es difícil ujú. caminar por... ah, 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 es muy difícil caminar a veces en San Francisco por las colinas, ¿sí? En París no no hay tantas, punto. Ok, I'm still not reading. París tiene, sí, París tiene el suelo más plano. Ok, vale, bueno, otra idea. Okay. In San Francisco, hay el pan de sourdough. Hay baguettes. Oh, very De good. sourdough, sí, de sourdough muy famoso, ¿no? Y en París hay baguettes. Muy Bien, famoso. sí, también famoso, también famoso, ¿sí? Tienen dos tipos de pan. Sí. Sí. Sí, sí. Excelente, muy bien. Bueno, ¿qué más? San Francisco está cerca del océano y París tiene un río. Ok. San Francisco está cerca del océano y París no está en el centro exactamente, pero Sí. El Seine. está en el norte, cerca. Está más cerca del centro, más cerca. Closer. Sí. ¿Sí? Del centro. De Francia. Ok. Excelente. Bueno, sí. Bueno, ¿qué más? En San Francisco está lloviendo mucho ahora, pero en París hace poco lluvia hoy. Oh, Ok. it rains a ton in France. Llueve But today, mucho en I'm talking about Francia. today. Llueve mucho en Francia. Ah, Mucho, es- mucho. No, ok. ahora. Every Ah, time I'm there, it's raining. Ok. Sí, es importante porque sí, nos dijiste, you told us, llueve hoy mucho, llueve mucho hoy, porque hoy en California tienen tempestades espantosas. Oh, dear. They've got scary storms. Tempestades, storms espantosas, frightening. En San Francisco llueve mucho hoy, pero no tanto en París. Sí llueve en París, pero creo que llueve más en San Francisco que en París, por lo general. Quizás no, pero por lo general. Ok, Pero hoy, ¿qué más? sí. Otras ideas. San Francisco tiene el puente Golden Gate y París tiene la Torre Eiffel. Sí, el puente Golden Gate y París tiene la Torre Eiffel. Con dos Fs, creo que sí. Ok, sí, son son como monumentos, son estructuras icónicas de las dos ciudades, ¿sí? Todo el mundo identifica
San Francisco con el puente Golden Gate y todo el mundo identifica París con la Torre Eiffel. Sí, eso es. Ok, bueno, ¿qué más? In Paris, hay muchos edificios viejas y en San Francisco las edificios son modernos. Sí, bien. Los edificios son muy viejos. Hay muchos edificios que son, uy, perdón. Que hay muchos edificios que son muy viejos en París. Y hay más edificios modernos, creo, en San Francisco. Es una generalización, pero así es, ¿verdad? Bien. Ok. Bueno, hay otras ideas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Federico. San Francisco tiene muchos barcos. No, Tiene muchos barcos, has lots of boats. Sí. Sí, Pero no es verdad en París. pero sí. hay muchos barcos en el río. Oh, pero hay una diferencia Sí, sí. en los barcos. Ok, entonces podemos identificar cómo son distintos los barcos en San Francisco, porque sí hay barcos en París por el río Seine, Sí. Pequeño. pero no son iguales. No. Los barcos de París no son como los barcos de San Francisco. Ok, ¿cómo podemos expresar esta idea? San Francisco tiene muchos barcos. Barcos para pescado. Comercial. Sí. San Francisco De tiene pesca. muchos barcos comerciales y de pescadores. Commercial boats, fishermen boats. Ok. San Francisco tiene muchos barcos comerciales y de pescadores, Sí. pero París tiene barcos principalmente de turistas, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Es justo? Sí. Pregunta. Ok. La palabra barco está más grande, ¿sí? Qué buena pregunta. A veces sí, a veces no. Hay muchas palabras relacionadas con los vehículos del agua. Ok. Por ejemplo, muchos de los barcos en París, es posible usar una palabra como lanchas. Things that are kind of motorized, lanchas. ¿Sí? Un barco puede ser muy grande, un barco puede ser muy pequeño, ¿sí? Y depende. A veces se dice largas, sí, barcos de turismo, barcos de turistas, así. Bien. ¿Cómo se dice el barco que pequeño? How do you use the word for a small boat, like, a canoe or, I don't know, or a rowboat, something you Okay. see, or something you Un might barco de remar for okay, it's still a rowboat. barco, okay. Okay. A veces, lanchas often used to the little one, something will have like a little outboard motor or something, smaller. A tourist boat will often be called a lancha. Canoa, canoe. Canoa.
You know, I think our word canoe even comes from that. It goes back to, I believe, the Taino word way back in the Caribe. If I'm not mistaken, I'm wrong, I will look that up, but I creo que sí, I do think so. I think we borrow that same word. But there are a bunch of, some people will say bote, but I think for a smaller boat, you're going to get a word like lancha a lot more. Lancha, Lancha, Lanch, that CH, right? Lancha. No, buque is really big, buque. Pero barco muy general, ¿ok? Vale, bien. Pregunta. Sí, Yeah. dime. ¿Cómo se dice sailboat? Do you- Oh, un velero. Because of the wind. Velero con velas with a sail. Oh, Barco de vela, vela con B chica, with a V. Barco de vela. Yeah, sí. Eso es, sí, bien. Una pregunta. Sí, dime. How would you say riverboat, like Barco de Rio? Because that's what Paris has, more riverboats. I there a think word? lancha would be the Lancha. word you would hear, lancha. Yeah. Okay. Because a lancha can be very small, or like, you know, little outboard motor thing, or it can carry like a few tourists for a tour, which would be characteristically what you would see, right? You know, a pleasure boat of some kind for just sightseeing. Es así. Lancha. Lancha, muy general. Lancha, you would never use lancha to talk about a commercial vehicle, you know, a commercial boat that brings in cargo, right? That would be probably like a buque or a bote or well, no, bote is a little bit stronger, barco. But yeah, lancha, anything medium to small, lancha is a good bet. Think of launch your boat. Una lancha, ¿bien? ¿Cómo se dice cruise ship? Un crucero. Un crucero. C-R-U-C-E-R-O. Crucero. 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 Un crucero. Wow, look at all those different kinds of boats there are. That's a lot. See? No se usa crucero. We would never use crucero to talk about a cargo ship. Okay. No. Right? We would never do that. Yeah, crucero, see? Buque de carga for a cargo ship. Barco muy general. Lancha también muy general. Crucero no es muy general. Crucero is not a general word at all. Crucero would be literally a cruise ship. And we wouldn't even use crucero for those tourist boats because people don't actually you know, a lot of people take those only for a few hours. But I también cruceros de Rio. Sí, hay cruceros de Río y entonces sí es crucero. Sí es crucero. Because you live, you know, you lodge on the crucero, right? Sí. So, sí, y no se usa tanto la palabra crucero para una lancha de turistas, para ver las atracciones de la ciudad. Bien, es buena pregunta. Sí. How do you spell lancha? Lancha, L-A-N-C-A. Lancha. Got it. Lancha. Bien. Uh-huh. Okay. And I'm going to put that in the notes. You can go back and look at that again. I will list it both as barcos and lanchas. Y barco. París tiene barcos o lanchas principalmente de turistas. Bien. Excelente. ¿Hay algo más? Anything else? Otra pregunta. Bien, Is a dime. kayak in Es español? kayak. Se dice kayak. Sí. Sí, kayak.
Ay, miren la cantidad de barcos existen. Sí, la cantidad de términos para barco. Muy general, kayaks, cruceros, lanchas, buques, buque de carga. Ay, un montón de palabras. Ok. Vale. Bueno, ¿hay otras ideas de San Francisco y París o no? Other ones. No tanto. Ok. Ok. Ah, ustedes van a practicar con otras cosas. Y bien, momentito, tengo que arreglar mis cositas aquí. Bien, van a hablar de dos otras ciudades. Y aquí tenemos a Londres. ¿Pueden ustedes adivinar cuál es la otra ciudad? Tenemos Londres. Seattle. Seattle. No es Seattle. Tokyo. Es Tokio. Tokyo. Oh my goodness. Tokio. Oh, En español se escribe Tokio, K-I-O, K. No se ve, you don't see, no se ve la letra K con frecuencia en español. Solamente en palabras que vienen de otro idioma. You only see that letter K in words that come from a different different language. So wow, and I'm going to go to, I believe they do spell it K-I-O. I don't believe they use the Y as we do in English. Voy a investigar, momentito. Sí, T-O-K-I-O, Tokio. Ok, está bien, está bien. Ustedes van a hablar de Londres y de Tokio. Y está bien con 7 minutos. ¿Es 7 minutes a good length? ¿Sí? Yeah. Bien, por lo general. Ok, vale, magnífico. Una vez más, una vez más. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Oh, perdón, no, momentito. Ok. Ahora sí. Now you should see a join button. We should go to Sí, creo que sí. Y voy a enviar la pantalla con las dos fotos a los cuartos de reunión con Zoom. Bien. Londres y Tokio. Voy a engrandecer la foto un poquito más de Londres. Ok. Londres y Tokio. Estas dos ciudades son muy, muy, muy distintas. Londres y Tokio. La geografía es muy distinta. Las atracciones de las dos ciudades son muy distintas. El clima, no sé, porque nieva un poquito en las dos ciudades, creo. Es posible que nieve en Londres. Creo que es posible que nieve en Tokio también. Porque a veces sí hace frío en Tokio. La comida de las dos ciudades es muy distinta, claro. ¿Y qué más? Bueno,
El ritmo de la vida es similar. Se dice que todo el mundo va muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa en Londres y también en Tokio, porque las dos ciudades son ciudades de comercio, de mucho comercio, son dos ciudades de negocios importantes. Y la última vez que mi hija fue a Londres, cuando ella regresó aquí a Estados Unidos, me dijo que, ay, mamá, todo el mundo está muy deprisa, va muy deprisa, todos tienen prisa en Londres. No hay nadie que camina lentamente en Londres. Todo el mundo va deprisa, muy rápidamente. Y a ella no le gustó tanto la ciudad de Londres, porque después fue a Viena y el ritmo de la vida en Viena es un ritmo más relajado. Y a ella le encantaba todo de la ciudad de Viena, porque todo el mundo no tiene prisa, todo el mundo, bueno, sí, es simplemente que el ritmo es algo no tan frenético como en Londres. Pero es así. Ok. Y vamos a ver, tenemos quizás 2 minutos más. Y después tenemos que ver el vídeo. El vídeo va a hablar del Día de los Reyes Magos. Y hay 2 cosas culturales de interés del día feriado, that holiday, ¿sí? Que acaban de concluir con el Día de Reyes hace una semana. Pero primero vamos a hablar de esto, de las comparaciones. Y vamos a tener, sí, algo más como ejercicio de tarea para preparar para la semana que viene con ciudades otra vez, pero algo que todos pueden preparar para la semana que viene para conversar un poquito más, pero de otras ciudades. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos, 2 minutos. Y eso es. Y todavía estoy esperando para que lo sepa Esteban. So Steve, here's about this. Todavía estoy esperando la construcción de mi valla en mi jardín. I am still waiting for that fence, Esteban. Sí. Todavía espero la construcción de la valla, la verja. I'm still waiting on that fence. Necesitaba un permiso más. I needed one more permit. Yo conseguí el último permiso el 2 de enero, después de los días feriados.
qué lío. What a mess that was. Y bueno, uy, eso no. Voy a enviar el mensaje. Ustedes tienen un minuto más para conversar y comparar las ciudades. Después vamos a regresar. Ok. Y voy a enviar el mensaje a los cuartos de breakout. Los cuartitos. The little rooms. Los cuartitos de conversación. Ok. Si no miro el reloj, pierdo el tiempo. I just miss that time if I don't look at my watch. Okay, we're going to close breakout rooms now. Vamos a cerrar. Los cuartitos. Y tienen como 30 minutos más para terminar todo. Vale, muy bien. Ok. Bueno. Vamos a ver y tengo que arreglar mis fotos para que tengamos espacio. I need to adjust my photos so that we have space para que tengamos espacio para comparar y compartir ideas de las dos ciudades de Londres y Tokio. Bueno, ¿qué quieren ustedes decir de las dos ciudades? And I'm going to type these in as we talk a little bit and then show them as we go along. ¿Qué quieren decir o observar de las dos ciudades? Son ciudades muy distintas, ¿no? Sí, sí. Son muy Sí, sí. distintas en este caso. Ok, ¿quién quiere hablar un poquito de esto? Pat, sí, dinos algo. Well, we thought Tokyo tiene vista of Mount Fuji. Tokio tiene vista. Sí, una vista magnífica. That we thought was Mount Hood at first. No, entiendo. Sí, lo entiendo. Del monte Fuji. Fuji. We're not seeing the pictures. We don't see the Yeah, we pictures. don't see the picture. Perdón. Ok. Sí, Tokio tiene una vista magnífica del monte Fuji y No pueden ver montañas en Londres. y no se puede se puede ver montañas en Londres, ¿verdad? Bueno, ok. Okay. En Londres se come fish and chips. En Tokio se come sushi. Sushi.
En Londres se come fish and chips. Sí. Fish I and looked at it in chips. Spanish, it says fish and chips, so. Fish and chips. Sí, porque sí, es como decir gazpacho. Gazpacho es gazpacho, ¿no? Sí, 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 Fish and sí. chips. Vale. Ok, vale. Entonces sí, bueno, pescado y papitas. Pescado y papitas. Patatas fritas, y yeah. patatas. Sí. Pero sí, son fish and chips. Fish and chips. Pero en Tokio se come sushi. Sushi, no, sushi. Y se dice sushi en español, sí, porque sushi es sushi. Sushi, okay. Sushi. Sí, bien. Ok, vale. Bueno, otra idea. En Tokio, no, hay muchos terremotos en Tokio. Hay terremotos en Tokio. No hay terremotos en Londres. Y no hay terremotos en Londres. Exacto. Muy bien. Ok, vale. ¿Qué más? Londres tiene una grande Ferris wheel. Sí. The big eye. Sí, se dice, sí, the Eye, se llama the The Eye, Eye. I think the London Eye. The London Eye. Sí. Sí. Yeah. Sí, bueno, sí, exacto. Sí, Londres tiene, Londres, no puedo escribir. Londres tiene, the Eye, the Eye, una noria. Y Tokio tiene que, no sé, Tokio no tiene, no la tiene, ¿verdad? Tiene una noria. ¿Es there a Ferris wheel? Tiene una, creo que no. Ok. También a veces se dice una rueda, ruedas o wheel. A veces, so there are different terms sometimes used for this thing of a Ferris wheel. Ok, bueno. En Tokio les gusta béisbol. En Tokio. En Londres no existe béisbol. Sí, es verdad que El en béisbol. Tokio les gusta el béisbol, pero no es popular en Londres. Cricket. Quizás el cricket, sí. Cricket. Cricket. Sí, Baseball. tiene características similares al béisbol, un poquito, pero no son iguales, no son los mismos. Eso es. Ok, vale, magnífico. Otras ideas. En Londres se habla inglés y en Tokio se habla japonés. En Tokio se habla japonés. Sí, claro. Ok. Las dos ciudades son, las dos No son, puede esquiar en Londres, pero hay esquiar en Tokio. me gusta. Sí, no se puede esquiar. Hay que ir a Suiza, que ir a Francia. Sí, para esquiar. No se puede esquiar en Londres, pero sí, qué buena idea. Pero se puede esquiar muy cerca, sí, muy cerca de Tokio. Ok, bien. Creo que, No, I don't think o sí o no, no sé.
Okay. I think I should have thermos. pero no sé exactamente. No conozco personalmente Tokio. I am not personally familiar with Tokio. No he visitado nunca en la ciudad de Tokio. Pero, ok. Otras ideas. Hay trenes subterráneos en Londres y hay trenes muy rápidos en Tokio. Qué buena comparación. Sí, hay trenes subterráneos Subterráneo. en Londres. Como the tube, ¿no? El tubo, the Mind the gap. tube. Es un metro, Sí. ¿sí? Y hay trenes, hay trenes de alta velocidad. Sí, yeah. En Tokio. Hay trenes muy rápidos de alta velocidad en Tokio. Qué buena comparación. Sí. Los dos tienen trenes y los dos tienen buenos trenes. Sí, es muy fácil viajar por tren en Inglaterra en general. Tengo la familia del novio de mi sobrina, the family of the boyfriend of my niece. La familia del novio de mi sobrina vive en cerca de Manchester, en el norte en el norte de Inglaterra. Y para ellos es muy fácil viajar desde Manchester hasta Londres en tren. Y es muy común viajar. Por lo general, cuando van desde Manchester a Londres, ellos no van en carro, van por tren, van en tren. Muchas veces. Bien. Ok, magnífico. ¿Hay otras ideas o no? Sí, sí. Wikipedia dice Tokio tiene 400 años y Londres más viejo. Es más viejo. Sí. 200. Es una ciudad más vieja. Ok, entonces sí, Tokio tiene ¿cuántos años? Otra vez. 400 years. 400 años. ¡Wow! Y Londres más viejo. Es más vieja, es más vieja. Vieja. Es más vieja y quizás no sabemos la edad exacta de Londres, pero es muy... Sí, porque sí, Londres existía en el tiempo de los romanos, ¿no? Sí. Sí, en los Sí. tiempos de los romanos ¿Es London? ya existía Londres. Bien. Qué buena idea. Ok. Bueno, hay otras ideas. Pregunta. Sí, dime. I talked about los edificios being muy viejo. Could I, instead of saying muy viejo, can I simply put an ismo on the end of viejo and leave off muy? Ok. Ok, ¿cómo voy a escribirlo ahora, Federico? Los edificios de Londres son viejo, perdón, viejísimos. Viejísimos. Viejísimos, por ejemplo, ok.
es un poquito difícil de pronunciar. Aquí, bien, sí, mejor, better, sí. Los edificios de Londres son viejísimos. Okay. Viejísimos. Viejísimos es como decir muy, muy, muy viejos. Oh, sí. Viejísimos es solamente una manera de usar una palabra para indicar muy, muy, muy viejo. Sí. Sí, ¿ok? So, without throwing you off track here, what are the conjugations for ismo? Oh, okay. Because what threw me was the And they're most. not conjugations because viejísimo is not a verb. Okay, Right. pero formas, sí tiene formas. It does have forms. So how we get to that word viejo, y es muy fácil de, I can show you this very easy. Viejo, old, okay? Quitamos la O, we take off the O. And if we're talking about edificios, masculino, plural, it becomes viejísimos. If we're talking about ciudades, cities, cosas femeninas, it becomes viejísimas. So there are two forms. But if we're talking about something that's singular, es singular, it'll be either viejísimo or viejísima. Y no son conjugaciones. These are not conjugations because the conjugation can only come from or can be applied to a verb, right? But these are just forms. Una forma masculina singular, una forma masculina plural, una forma femenina singular, una forma femenina plural. And interestingly, those are, they just call them different forms, see? Formas de género, forms in the gender, see? Y formas de número. Pardon. Sí. No entiendo la palabra viejísimo. Viejísimo is a thing we can add on. It's really similar to a thing they do in Italian. And if you listen to any kind of like older movie that talked about something in Italy, you'll hear them using an isimo, but they use double S's in it. They spell it a little bit different. Isimo just makes that thing. It intensifies it. Oh, so Okay. it can be used in other words too? Oh, it can be used not for verbs. It can be used for other descriptions. Isimo. Okay. And es muy flexible. It is really, really flexible. So we can tag isimo onto many, many, many description words. Let me take this off for a minute. I'm going to put something different up so that we have para que tengamos más espacio, so we have more space to show this to you. So let's just show you. And you know what? Wow, I will invite you to give some forms here. Vamos a jugar con esto. We're going to play around with this a little bit. So if we want to talk about alto, and you want to talk about an NBA an NBA basketball player, you might say not just es alto, he's tall. Well, that's too generic because a basketball player is like way up, right? So we would say es Altísimo. Altísimo. If you're talking about a woman, it's altísima. If you talk about all the guys on the team, it's altísimos. If you want to talk about all the women on the team, altísimas. Isimo is just something we stick onto the end of a describing word, an adjective. Oh, okay. Okay. And it just makes it muy, 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 very, 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 very.
but it's a more sophisticated way of saying that. Okay. And this would be very, very common in conversation, right? And you can do it with most adjectives. It might morph and form a little bit with a few special words because of spelling, but there's a good generic. Here's another thing. Bello, beautiful. Yeah. Yes. Es Bellissimo. bellissimo. Mo. Bellissimo, but a feminine form would be bellissima, right? And a plural, bellissimos and bellissimas. Now, that isimo adds on a bunch of syllables. Isimo, 3 syllables. So it may be kind of a mouthful to pronounce. Yeah. So when you try it with some shorter words first, right? Because probably the first thing, you want to try isn't a longer word like hermosísimo. Hermosísimo. That's not hard. No es difícil de pronunciar para mí. That's not hard for me to pronounce. But if you're trying that for the first time, from hermoso to hermosísimo, you might think, wow, that's a mouthful, because it would be, because you're adding it on to a multiple syllable word, right? So, practicing with it with something that is shorter, like alto or bello, is a good thing. You may even, I would not say this is common, but I have heard people use this, even rojo, which really, can something really be redder? Really, really red. But, I have heard people physically use this when they say, and what they mean is, gosh, it's flaming red. Yeah. Rojissimo. Yeah, like fire. Yeah. So, I've heard people even use that, although with a color, it would not be as common. But, just to give you an idea, people sometimes do it. Is that a word that's blessed as, probably not, but, people will use it a lot. But, you'll hear it, bajo, short. Although there's even a different word they use for short, the thing that the El Chapo nickname came from. But, bajo, bajísimo. Yeah. Caro. Hmm? Caro. Carísimo. Caro. Yeah. Caro. Expensive. Would you say barato? Baratísimo? You can, baratísimo, sí. Caro, expensive. And this would be a very common thing to say. Carísimo. Wow, that is like super pricey. Yeah. Carísimo goes beyond muy. Muy is very, right? But carísimo is like, wow, super pricey. Carísimo. Or if you're describing a feminine thing, carísima, right? Carísimos, carísimas. So that's what that's about. Sí, okay. ¿Entienden mejor? Understand better? Sí. Bien. Okay. Vale. Yeah. Caro es muy común. It's very common to hear people using that word as carísimo. Wow, that is like out of this world expensive. Okay. Por ejemplo, el precio de huevos. Aquí en Estados Unidos, el precio de los huevos es carísimo. Los huevos son carísimos ahora. No hay ningún huevos en Albertsons hoy. Oh, No. te creo. Te creo. I believe you. Te creo. Pura verdad. Ay, Dios mío, muy difícil, muy difícil. Es muy difícil encontrar. A veces no hay. Sometimes there aren't any. A veces no hay. Y cuando sí hay, son carísimos. Ay, por causa de la gripe de los pájaros, ¿no? Siempre hay una excusa. There's always an excuse. Siempre hay excusa, ¿no? Okay.
Así es. Okay. Wow, we did not get to my cultural thing. Casi son las 7:30. Ay, lo siento. Okay. Vamos a ver. I am going to show you. I'm going to send you this whole file that had everything that you created, because you guys did. You came up with some ideas that even I did not think about. That's what I really love about this kind of exercise, because I always anticipate what people are going to say, but people always come up with other stuff, which is, like, wow, I didn't even think of that. And it's great. But I am going to send you 2 slides to preview for next week. So you have, con otras ciudades, with other cities to compare. We did not get to my little thing. I debate whether I should give it to you. You know what I think I will do? I will send you the listening video for David y Ana about El Día de los Reyes Magos. This little cultural bit is about Reyes Magos, the kings. And a lot of it I already knew, but they did have 2 things really that I kind of didn't know about so much, or I guess I haven't thought about quite so much. Now, some of you may find it rather long. Some of you find it too fast. If you find it too fast, I will tell you this: don't frustrate yourself. Listen to a little bit and skip. I am going to send the transcript. Okay. Because my idea was I was going to show you the video and show you just parts of it, because I don't think it's necessary to listen to all of it. It's necessary to listen from about minute 3 to about minute 7, and then a little bit later. One thing they talked about, and I want you to notice, if you listen to nothing else, listen to where they talk about the Rosca de Reyes. Rosca de Reyes is a bread, and it's a sweet, kind of drier kind of bread. Not like fruitcake bread, but it is a holiday bread. Rosca de Reyes is for Three Kings Day. Okay. And it is a bread that is bought. Now, I didn't realize that they actually bring this into the workplace, but you know how you bring a sheet cake in during holidays or birthdays? I did not realize it. Los Godines, the office workers, you may get a Rosca de Reyes with your family. You may have Rosca de Reyes with the guys you work out with at the gym. You may have Rosca de Reyes with Los Godines en la oficina, with the office workers in the office. Apparently, they talk about how if you walk in like the day before, okay, el 5 de enero, the 5th of January, everybody they're sold out, because people buy Rosca de Reyes like this big. It'll fill a whole table. And I did not realize, I always thought, that thing, they're going to talk about burying their little figures. Yeah, you know what I'm talking about. They bury the little baby Jesus figures. I never realized I always knew why they did it and who had to. You got to do something special if you get that. But I did not realize there is an actual, like, religious reason for hiding that I did not think about my whole life. And when they said it, I was like, oh, that's why. For those of you who may not be terrifically religious, I have never in my life read the entire Bible. Okay, please don't judge. I know I won't. But 12 years of Catholic school, have I seen a lot of Bible? Yes, I've seen a lot of. Okay. There is that old Bible story. So I'm going to preview this in case you have trouble understanding, just so you can kind of preview and have it in mind. There is that old Bible story of the very evil king who said, let's eliminate this savior character. And that the solution to this problem was Killing all the baby boys. All the baby boys, right? Yeah. Yeah, to go psycho on
Yes. All children born within a certain time. Yeah. Go psycho with that knife thing. Yeah. Okay. That plays a role in Rosca de Reyes, believe it or not. And I was like, oh, que tonta soy yo. What a dummy I am. I should have thought of that, but I just did not know. So, okay. Aquí vamos. There we go. So I am going to send that to you. If you find it too fast, don't sweat it. Don't put yourself under pressure. But it is good to listen to some of it with the transcript. I am also going to send you a much shorter and much easier to understand video. Okay. And if you prefer to skip the other one entirely and just listen to that, go for it. I'm good with that. I bless that. I approve of that. And that is just fine too. But you will have some prep to do with your comparisons, and you'll see which ones you're going to do. And we'll come back and do more conversation la semana que viene. We are going to, I hope to do a little bit maybe with some past tense beyond our city stuff, but we'll see. We'll see. We may put it off another week. Depends on how fast it goes. ¿Está bien? All good? Yeah. Yeah. Fantástico, fantástico. Okay. Okay. And if you do choose not, if you feel that the pace is too fast in the Dia de Reyes Magos and the Three Kings Day thing, do kind of skim through the transcript at least. Because, even if you feel that the pace of speaking is too far, you will be able to understand a lot of what's in the transcript if you see it written. Okay? So, bien? Todo bien? Yeah. All good? Okay. Gracias. Todo Gracias. bien. De nada, de nada. Fue un placer. It was a pleasure. Y bueno, que tengan buena semana y buen fin de. Igualmente. Have a good weekend. Sí, sí. Gracias. 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 Muy bien. Sí.